Cordial saludo para todos. Soy la profe Elvira y hoy vamos a abordar una parte de la resolución 1403 que recordemos que es el modelo de gestión del servicio farmacéutico, que básicamente lo que hace es adoptar el manual de condiciones esenciales, procedimientos que se realizan en todos los establecimientos farmacéuticos. Dentro de esos procesos, entonces tenemos el de selección y adquisición. Vamos entonces a hablar desde la norma. Hay otro video donde hablo de los conceptos básicos, que es, digamos, se aborda desde la parte técnica, pero acá lo vamos a abordar desde la parte normativa. Recordemos que estamos hablando de la resolución 1403 de 2007. Esta resolución nos habla básicamente de el proceso de selección de medicamentos y dispositivos médicos. Entonces lo define como un conjunto de actividades interrelacionadas que de manera continua, multidisciplinaria y participativa se realizan en una institución de salud o en un establecimiento farmacéutico para definir los medicamentos y dispositivos médicos con que se debe contar para asegurar el acceso de los usuarios a ellos, teniendo en cuenta seguridad, eficacia, calidad y costo. En este proceso forma parte importante el Comité de Farmacia y Terapéutica. Básicamente entonces la selección es la elección de esos medicamentos que debemos tener en la farmacia para garantizarle al paciente el acceso a los mismos. La selección debe garantizar productos de calidad, seguros, bajo costo, eficaces. Y debe, en una farmacia donde, por ejemplo, no haya acetaminofén, pues es una farmacia que no va a contar, o sea, bajo el modelo de gestión de la 1403 no cumple normativamente porque debe garantizar tener acceso a los medicamentos a los pacientes. Por eso este proceso es tan importante. Dice que entonces se seleccionarán los medicamentos y dispositivos médicos que se usarán de manera regular en la institución, teniendo en cuenta el manual de medicamentos y terapéuticas del Sistema General de Seguridad Social en Salud y los esquemas de tratamiento. Es decir, que nosotros tenemos que tener en cuenta todos los medicamentos que estén en el plan de beneficios. Estos medicamentos son los básicos, los que deben estar en una farmacia. Si usted desea montar farmacia, pues se puede basar en este listado y empezar con un stock básico de estos productos que están en el plan de beneficios, obviamente teniendo en cuenta los esquemas de tratamiento. Es decir, si yo sé que el esquema de tratamiento de la citromicina son 3 tabletas, pues entonces yo debo tener cajas en múltiplos de 3, ¿cierto? No debo, digamos, ay, me vendí una tabletica. No, porque entonces no estoy cumpliendo con los esquemas de tratamiento. En la selección de medicamentos y dispositivos médicos, la participación del servicio farmacéutico será de carácter técnico. Además, también podrá ser de carácter administrativo siempre que la organización lo determine. Cuando hablamos de carácter técnico, pues hablamos de tener en cuenta todos los aspectos, valga la redundancia, técnicos, como lote, como fecha de vencimiento, como registro, o sea, todo lo que es técnico. Y cuando hablamos de carácter administrativo, pues hablamos de órdenes de compra, hablamos digamos, de hacer el proceso de la llamada, de la selección de los medicamentos, entre otros. Digamos que podemos decir que el administrativo es más documentos, mientras lo técnico más con el medicamento. La norma entonces nos habla del procedimiento para la selección. ¿Qué nos dice de ese procedimiento? Que deben haber 3 pasos. Primero, definición de políticas institucionales. Recordemos que las políticas institucionales son todas las normas que las empresas tienen para la compra. Una norma puede ser un estándar de precio, es decir, no podemos gastar más de tanto. Otra norma puede ser necesitamos tener tantos medicamentos para el dolor porque son, digamos, nuestra demanda se ajusta más a eso. Otra política institucional puede ser comprarle solo a cierto proveedor porque tengo un convenio con él, me hace descuentos, me hace crédito, entre otros. Determinación del consumo histórico. Entonces, determinar cuánto es el consumo de un producto farmacéutico para poder hacer la selección. Si yo sé que el acetaminofén es un producto que rota mucho y que los pacientes normalmente o las personas
compran un blister por 10, entonces el consumo histórico por paciente, digamos que son 10 tabletas, con base en eso voy a hacer la compra. Si hay productos como un antibiótico que se toma cada 8 horas por 7 días, entonces yo ya sé que el consumo histórico por paciente son 21 cápsulas, entonces acorde a eso hago la selección. Y por último, decisión de la selección es dónde voy a comprar, por qué voy a comprar allí y determinar todos los aspectos que para la compra son relevantes y se toma la decisión de la selección. Control durante la selección. Entonces tenemos que se contará con criterios y técnicas y métodos que permitan continuamente controlar, evaluar y gestionar el proceso. Entonces, básicamente, vamos a tener criterios, técnicas que permitan estar haciendo un control. ¿Cómo controlo yo en mi farmacia? Y cómo evalúo y gestiono que la selección se haga acorde. Entonces, yo podría decir, no, yo tengo un software que me identifica cuándo se está acabando el producto y con base en eso hago la selección. Listo, no tengo el software, soy una farmacia nueva que apenas está comenzando. Entonces lo hago en un cuaderno, ¿cierto? Lo hago en Excel, lo hago por medio de la observación, pero debe haber unos criterios que me permitan controlar que los medicamentos no se agoten. ¿Por qué? Porque, vuelvo y repito, una farmacia debe garantizar el acceso a los medicamentos. Tenemos entonces, básicamente, pues eso es lo que dice acá. Vamos entonces a pasar a la adquisición. ¿Qué es la adquisición? Entonces son las actividades que realiza la institución o establecimiento farmacéutico para adquirir los medicamentos y dispositivos médicos que han sido incluidos en el plan de compras, con el fin de tenerlos disponibles para la satisfacción de las necesidades de sus usuarios, beneficiarios o destinatarios. Entonces, ya hice un plan de compra. Recordemos que el plan de compras es todo este paso a paso, mejor así, me gusta más esa palabra, este paso a paso para hacer la compra. Entonces yo defino cuánto, defino qué, defino a quién voy a comprarle. Y ya cuando tomo la decisión y realice toda ese protocolo o toda esa antelación, pues digo, voy a comprar en depósitos tal. Esa es la adquisición, cuando tomo la decisión y voy a comprar el producto. Para esta parte, entonces, es importante definir el comité de compras de la institución. Es el encargado de aplicar la política de compras, verificar las cotizaciones que respaldan la evaluación de las ofertas, analizar las ofertas con los criterios definidos para recomendar la adjudicación del contrato o la contratación directa. El director técnico del servicio farmacéutico dará concepto técnico al comité para la adquisición de los medicamentos y dispositivos. La institución creará mecanismos que permitan adquirir dispositivos y medicamentos que deban utilizarse en las urgencias evidentes que no estén incluidos en el. Digamos que cuando se creó esta norma se hablaba de POS, ahora se habla de plan de beneficios. Entonces, el comité debe verificar que todo se haga acorde a las políticas, se haga acorde al protocolo que se ha instalado de compras, se adjudique el contrato que sea de una manera ética, que sea de una manera responsable. Recordemos que hay algunas instituciones que lo hacen por medio de licitaciones, ¿cierto? Entonces, en estas instituciones pues debe haber más transparencia, debe haber más control para la selección y la adquisición. Listo. Acá en este párrafo nos hablan de a través del Estatuto de Contratación Pública, era lo que básicamente yo les estaba explicando. Es decir, que las instituciones que son de carácter público deben hacerlo mediante licitación y deben elegir no porque es el amiguito, no porque es no, se debe hacer de manera abierta, de manera equitativa, o sea, las personas que se postulan todas tienen el mismo derecho y se basan en las políticas que tiene la entidad y de acuerdo a eso el que más se ajuste a todas estas políticas será el que vaya a elegir la institución o el establecimiento farmacéutico.
Por eso acá dice, a excepción de las entidades que no manejen recursos del sistema. Es decir, si usted maneja recursos del sistema o del Estado, pues tendrá que hacer todo lo que yo acabo de decirlo. Ya si usted lo maneja una contratación, o sea, ya usted es de privado, entonces ahí sí, pues usted lo puede hacer de acuerdo al Estatuto de Contratación Pública. Básicamente es eso. ¿Cuál es el procedimiento para la adquisición? Son los siguientes pasos. Primero, programación de necesidades. Entonces ahí se va a determinar la cantidad que requiero para cierto periodo. ¿Qué voy a tener en cuenta para programar necesidades? El perfil epidemiológico, la población usuaria o consumo histórico, comparado con la definición de necesidades determinadas por los servicios y la oferta de servicios y el presupuesto. Recordemos que en otro video de selección y adquisición explico todos esos conceptos más ampliamente. Por ahora lo que podemos decir en este video es que básicamente en la programación de necesidad yo programo qué cantidad necesito de acuerdo a las necesidades del usuario. Básicamente es de acuerdo al consumo, de acuerdo al perfil, entonces yo con base en eso programo necesidades. La programación de necesidades debe cumplir con definir periodo de análisis y proyección de necesidades, cuantificar las necesidades de los medicamentos, confrontar dichos cálculos con consumos históricos, analizar las causas que incidieron en la modificación notable de los consumos, ajustar las cantidades definidas por los servicios y programar las cantidades a adquirir, definir prioridades de acuerdo con el presupuesto disponible y el peso económico de cada medicamento dentro del total. Esta clasificación BEN y ABC estará también en otro video para que por favor lo visualicen y puedan, digamos, entender el concepto de estas dos clasificaciones. Definir programas de entregas o momentos proyectados de compra de acuerdo con la modalidad de adquisición. Segundo, ya decido a quién le voy a comprar. Entonces defino las necesidades. Ya cuando están listas las necesidades y se hizo todo el análisis, entonces sencillamente tomo la decisión de adquirir. Prevalencia del conocimiento técnico. En este párrafo nos hablan básicamente que siempre va a prevalecer el criterio técnico del director del servicio farmacéutico. Él es la persona idónea, la responsable, la que sabe qué producto es de calidad, qué producto es el apto para la recepción, el almacenamiento, el uso adecuado. Entonces, siempre va a prevalecer el concepto del director técnico. Envío de información. El responsable de la adquisición enviará de manera oportuna, continua y veraz al sistema de información del servicio farmacéutico toda la información que vaya adquiriendo respecto a los medicamentos. Entonces, ir retroalimentando en proceso, enviando información. Y por último, control durante el proceso de adquisición. Como ya habíamos mencionado antes, el último proceso que se debe hacer siempre es controlar, es evaluar, gestionar, revisar que ese proceso se esté haciendo acorde a qué, a la norma, acorde a las políticas, acorde a todo con principios de economía, transparencia, selección objetiva del contratista. Entonces siempre este proceso debe ser evaluado. Hablamos de autoevaluación, hablamos de auditorías, donde yo me reviso y evidencio si estoy haciendo el proceso acorde a la norma. Básicamente, esta es la explicación de la parte de la resolución 1403 de 2007. Recordemos que esta parte está en la hoja 118, hoja 117, básicamente, y la 116. Ahí básicamente es donde están estos apartados que acabo de mencionarles, que son la selección y adquisición desde la normativa farmacéutica. Suscríbete a mi canal y dale like. Feliz tarde. Adiós.